Buenas noches, profesora Uchana y compañeros. Buenas noches, alumnos. Le habla la practicante Natalia Verónica Miguel. Bueno, este video está destinado a los alumnos de cuarto año del ciclo superior técnico, única división de la EPET número 6, de la localidad de Ibarreta, en el interior de la provincia de Formosa. Bueno, esta videoclase es para complementar los saberes de los trabajos ya realizados durante la materia de geografía en el primer cuatrimestre, ¿no? Durante el mes de abril de este año. Bueno, alumnos, aquí hay una frase disparadora sobre el tema, ¿no? Que me gustaría que ustedes como alumnos analicen esta frase y que emitan un juicio crítico al respecto a través de diferentes lecturas bibliográficas. Lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre, ¿sí? Esto lo dijo un político, ¿sí? Joseph Stiglitz. Bueno, ustedes alumnos, finalmente, después de leer el material, me gustaría que emitan un juicio crítico al respecto sobre esta frase. ¿Qué habrá querido decir este señor? Bueno, avancemos con el tema. ¿Qué es la globalización? Podría definirse como un proceso de múltiples dimensiones relacionadas entre sí. La primera se relaciona con el espectacular avance de las tecnologías de la información y de la comunicación que se difundieron a nivel planetario. Y la segunda dimensión tiene que ver con la integración económica que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX con la creación del ferrocarril, los barcos y el telégrafo. Bueno, alumnos, el fenómeno de la globalización es un fenómeno relativamente reciente dentro de la historia universal, porque es un fenómeno que corresponde a la historia contemporánea, ¿sí? Prácticamente contemporánea. ¿Cómo ustedes van a estudiar este fenómeno de la globalización? Recurriendo a la historia. Para comprender qué es la globalización, debemos estudiar cuándo y cómo surgió. ¿Cuándo comenzó? A principios del siglo XIX, con el avance de los transportes y las comunicaciones, gracias a los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial, tales como el ferrocarril, los barcos a vapor y el telégrafo, que permitieron conectar el mercado internacional. Bueno, alumnos, ustedes ya habían trabajado el tema de revolución industrial en historia y también en geografía, los efectos de la primera revolución industrial en el espacio, con el crecimiento de la urbanización, y con la segunda revolución industrial también habían trabajado el eje conceptual de la revolución de los transportes, ¿sí? Habíamos dicho que la revolución de los transportes tuvo que ver con nuevos medios de transporte y comunicación como resultado de la segunda revolución industrial, que son los medios de transporte que están escritos aquí: ferrocarril, barco a vapor, ¿no? Y el telégrafo como un medio de comunicación. Bueno, estos avances tecnológicos van a empezar a conectar el mundo, ¿sí? El mundo va a aparecer un poco más con las distancias van a ser acortadas a través de estos medios de transporte y comunicación. Por lo tanto, el mundo va a comenzar a estar mucho más interconectado, ¿sí? Las empresas, por lo tanto, van a poder vender a nuevos mercados que les van a resultar mucho más cerca. Y también van a tener más facilidad para transportar su producción desde los lugares donde se extraen los recursos naturales hasta las fábricas y desde las fábricas a los puertos. Por lo tanto, fue en este contexto histórico en que la Argentina comenzó a tener sus primeros ferrocarriles, y también en este contexto histórico Inglaterra se transformó en la principal exportadora de ferrocarriles. Cuando hablamos de exportación, seguramente ustedes relacionarán este concepto con las empresas. Y al hablar de las empresas,
También podríamos hablar del capitalismo. Bueno, vamos a seguir también con el tema de la segunda y tercera revolución industrial, ¿sí? Si ustedes prestan atención, van a ver que todos estos conceptos se relacionan. Revolución industrial, capitalismo, globalización, están todos estrechamente relacionados, ¿sí? Con la tercera revolución industrial, al crearse la microelectrónica, la digitalización y la introducción de las computadoras, crecieron también varias empresas, ¿sí? Como les estuve diciendo anteriormente. Por ejemplo, la empresa Windows de Bill Gates, ¿sí? Y por lo tanto, al crecer varias empresas, al crearse nuevas formas de comunicación, de tecnología, el mundo avanzó en este proceso globalizador de estar cada vez más conectado. Entonces, la pregunta es, ¿la globalización tiene algo que ver con el capitalismo? ¿Tiene relación con el capitalismo? Claro que sí, porque la globalización logró desarrollarse gracias al avance de las empresas multinacionales que exportaron tecnología y comunicación. Por ejemplo, el capitalismo inglés vendió al mundo ferrocarriles. Estados Unidos exportó programas informáticos. Por lo tanto, la globalización es una etapa avanzada del capitalismo a escala planetaria. Aquí se muestran las fases históricas del capitalismo. El capitalismo comercial, el capitalismo industrial y por último el capitalismo financiero, ¿sí? Hoy en día estamos en la etapa del capitalismo financiero. Bueno, en realidad hay también capitalismo de industria, ¿no? Comercial, pero creció el sistema financiero. Por lo tanto, primero hubo un desarrollo de las empresas con el crecimiento del sistema capitalismo y la ampliación del capitalismo en el territorio internacional. Hubo una primera revolución industrial, una segunda, hubo una tercera, una cuarta. Una cuarta también dicen algunos autores. Y después del capitalismo vino la globalización, ¿sí? Aquí este mapa planiferio muestra las multinacionales que hay en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son las dimensiones de la globalización? La dimensión económica, que tiene que ver con las políticas de liberalización, las políticas neoliberales, la globalización política y la globalización social. Cuando hablamos de los impactos económicos negativos, también de la globalización, también vamos a hablar del neoliberalismo, que es una política que favorece a un conjunto de empresas, ¿sí? Y que también tiene como consecuencia, ¿sí?, la pobreza de varios estados que lo aplican. ¿Cuáles son las características del neoliberalismo? Entre las más importantes están la desregulación, medio que elimina parte de los controles oficiales a favor de la producción privada de bienes y servicios. La desincorporación de entidades públicas. Conclusión. La globalización presenta consecuencias positivas como las posibilidades de comercios de las empresas, las libertades, los derechos de la mujer, de la democracia, difunde la ciencia, el derecho y la cultura. No obstante, presenta consecuencias negativas, como la destrucción de las empresas nacionales que no pueden hacer frente a las multinacionales, la desigualdad entre países con una economía desarrollada y aquellos periféricos afectados por las decisiones de organismos supranacionales como el FMI. Bueno, alumnos, esta videoclase es solo una herramienta para que ustedes solos empiecen a analizar el tema de la globalización, del capitalismo, y en base a varias lecturas bibliográficas emitan su propia opinión sobre el tema, ¿sí? Me gustaría que elaboren un juicio crítico, al respecto. Así que espero sus opiniones, alumnos.
Y bueno, aquí hay otra frase referida al tema que dice: para que la globalización sea positiva, ha de serlo para pobres y ricos por igual. Tienen que aportar el mismo grado de derechos que de riquezas. Tienen que suministrar el mismo grado de justicia y equidad social que de prosperidad económica y de buenas comunicaciones. Kofi Annan. Bueno, vamos a ver si ustedes coinciden o no con lo que dice este señor. Lo cierto es que hoy en día hay países muy desarrollados que se encuentran en América del Norte, ¿sí? En Europa, ¿sí? Que conforman organismos internacionales como la Unión Europea, ¿sí? Como por ejemplo la Asociación Norteamericana de Libre Comercio, NAFTA, ¿sí? Y hay otros países periféricos que sufren los efectos de la globalización al transformarse en países que reciben a empresas multinacionales que dañan el medio ambiente de su territorio, ¿sí? Las consecuencias negativas de la globalización por sobre las empresas nacionales, porque las empresas nacionales no pueden competir con las empresas multinacionales que superan en calidad y en precio de las mercancías. Entonces, la globalización tiene muchos aspectos todavía por mejorar, pero es un fenómeno que en geografía no podemos dejar de estudiar. Bueno, espero que les haya gustado mi video clase y sobre todo que les haya servido para analizar estos conceptos básicos de la geografía económica y social. Saludos, les habla la practicante Natalia. Hasta luego.